Las aventuras de Sherlock Holmes. Silver Blaze. Por Arthur Conan Doyle. Me temo, Watson, que tendré que irme, dijo Holmes, mientras nos sentábamos juntos a desayunar una mañana. ¿Irte? ¿A dónde? A Dartmoor. A Kingspan. No me sorprendió. De hecho, mi única sorpresa era que no se hubiera visto ya involucrado en este caso extraordinario, que era el único tema de conversación a lo largo y ancho de Inglaterra. Durante todo un día mi compañero había deambulado por la habitación con la barbilla apoyada en el pecho y el ceño fruncido, cargando y recargando su pipa con el tabaco negro más fuerte, y absolutamente sordo a cualquiera de mis preguntas o comentarios. Nuestro agente de noticias había enviado ediciones nuevas de cada periódico, solo para ser hojeadas y arrojadas a un rincón. Sin embargo, a pesar de su silencio, yo sabía perfectamente qué era lo que le preocupaba. Solo había un problema ante el público que podía desafiar su capacidad de análisis, y era la singular desaparición del favorito para la Copa Wessex y el trágico asesinato de su entrenador. Por lo tanto, cuando de repente anunció su intención de partir hacia el escenario del drama, fue solo lo que yo esperaba y deseaba. Estaría muy feliz de bajar contigo si no estuviera en el camino. Dije. Mi querido Watson, me harías un gran favor viniendo. Y creo que no malgastará su tiempo, porque hay puntos en el caso que prometen hacerlo absolutamente único. Creo que tenemos el tiempo justo para tomar nuestro tren en Paddington, y profundizaré en el asunto durante nuestro viaje. Me haría el favor de traerme sus excelentes gemelos de campo. Y así sucedió que una hora más tarde me encontré en la esquina de un vagón de primera clase que volaba rumbo a Exeter, mientras Sherlock Holmes, con su rostro afilado y ansioso, enmarcado por su gorra de viaje con orejeras, se sumergió rápidamente en el fajo de papeles nuevos que había conseguido en Paddington. Habíamos dejado Reading muy atrás cuando él metió el último debajo del asiento y me ofreció su cigarrera. Vamos bien, dijo, mirando por la ventana y consultando su reloj. Nuestra velocidad actual es de 53 millas y media por hora. No he observado los postes del cuarto de milla, dije. Yo tampoco. Pero los postes de telégrafo en esta línea están separados por 60 yardas, y el cálculo es simple. Supongo que habrá investigado este asunto del asesinato de John Straker y la desaparición de Silver Blaze. He visto lo que el telégrafo y la crónica tienen que decir. Es uno de esos casos en los que el arte del razonador debe usarse más para examinar detalles que para adquirir evidencia nueva. La tragedia ha sido tan poco común, tan completa y de tal importancia personal para tanta gente, que sufrimos una plétora de conjeturas e hipótesis. La dificultad es separar el marco de los hechos absolutamente innegables de los adornos de los teóricos y los periodistas. Luego, una vez establecidos sobre esta sólida base, es nuestro deber ver qué inferencias se pueden sacar y cuáles son los puntos especiales sobre los que gira todo el misterio. El martes por la tarde recibí telegramas, tanto del coronel Ross, el dueño del caballo, como del inspector Gregory, que está a cargo del caso, invitándome a cooperar. El martes por la noche, exclamé. Y esto es jueves por la mañana. ¿Por qué no bajaste ayer? Porque cometí un error garrafal, mi querido Watson, que, me temo, es un hecho más común de lo que podría pensar cualquiera que solo me haya conocido a través de tus memorias. El hecho es que no podía creer que fuera posible que el caballo más notable de Inglaterra pudiera permanecer oculto durante mucho tiempo, especialmente en un lugar tan escasamente habitado como el norte de Dartmoor. Ayer, hora tras hora, esperaba oír que lo habían encontrado y que su secuestrador era el asesino de John Straker. Sin embargo, cuando llegó otra mañana y descubrí que más allá del arresto del joven Fitzroy Simpson no se había hecho nada, sentí que era hora de actuar. Sin embargo,
En cierto modo siento que ayer no ha sido en vano. ¿Se ha formado una teoría, entonces? Al menos he comprendido los hechos esenciales del caso. Se las enumeraré, porque nada aclara tanto un caso como contárselo a otra persona, y difícilmente puedo esperar de su cooperación si no le muestro la posición de donde partimos. Con cojines, fumando mi cigarro, mientras Holmes, inclinándose hacia adelante, con su largo y delgado dedo índice marcando las puntas de la palma de su mano izquierda, me daba un esbozo de los acontecimientos que habían conducido a nuestro viaje. Silver Blaze, dijo, ahora está en su 5º año y ha llevado cada uno de los premios del césped al coronel Ross, su afortunado propietario. Hasta el momento de la catástrofe era el primer favorito para la Copa de Wessex y las apuestas eran de 3-1 a su favor. Sin embargo, siempre ha sido uno de los principales favoritos del público de las carreras y nunca los ha decepcionado. De modo que incluso en esas circunstancias se le han impuesto enormes sumas de dinero. Es obvio, por lo tanto, que había muchas personas que tenían el mayor interés en evitar que Silver Blaze estuviera presente en la caída de la bandera el próximo martes. El hecho fue, por supuesto, apreciado en Kingspan, donde el establo de entrenamiento del coronel está situado. Se tomaron todas las precauciones para proteger al favorito. El entrenador, Ian Straker, es un jockey retirado que montó con los colores del coronel Ross antes de volverse demasiado pesado para la báscula. Ha servido al coronel durante 5 años como jockey y durante 7 como entrenador, y siempre ha demostrado ser un servidor celoso y honesto. Debajo de él estaban 3 muchachos. Porque el establecimiento era pequeño y solo contenía 4 caballos en total. Uno de estos muchachos se sentaba cada noche en el establo, mientras los demás dormían en el desván. Los 3 tenían excelentes personajes. Ian Straker, que es un hombre casado, vivía en una pequeña villa a unos 200 metros de los establos. No tiene hijos, tiene una sirvienta y vive cómodamente. El campo es muy solitario, pero aproximadamente a media milla al norte hay un pequeño grupo de villas que han sido construidas por un contratista de Tavistock para uso de inválidos y otras personas que deseen disfrutar del aire puro de Dartmoor. Tavistock se encuentra 2 millas al oeste, mientras que al otro lado del páramo, también a unas 2 millas de distancia, se encuentra el centro de entrenamiento más grande de Mapleton, que pertenece a Lord Backwater y está dirigido por Silas Brown. En todas las demás direcciones, el páramo es un completo desierto, habitado solo por unos pocos gitanos errantes. Tal era la situación general la noche del pasado lunes cuando ocurrió la catástrofe. Esa tarde los caballos habían sido ejercitados y abrevados como de costumbre, y los establos fueron cerrados a las 9 en punto. 2 de los muchachos se dirigieron a la casa del entrenador, donde cenaron en la cocina, mientras el tercero, Ned Hunter, permanecía de guardia. Poco después de las 9, la doncella Edith Baxter llevó a los establos su cena, que consistía en un plato de cordero al curry. No tomó ningún líquido, ya que en los establos había un grifo de agua y la regla era que el muchacho de turno no debía beber nada más. La doncella llevaba consigo una linterna, ya que estaba muy oscuro y el camino atravesaba el páramo abierto. Edith Baxter estaba a 30 metros de los establos, cuando un hombre apareció de la oscuridad y le gritó que se detuviera. Cuando entró en el círculo de luz amarilla proyectada por la lámpara, vio que era una persona de porte caballeroso, vestido con un traje gris de tweed y con una gorra de tela. Llevaba polainas y llevaba un bastón pesado con un mango. Sin embargo, lo que más la impresionó fue la extrema palidez de su rostro y el nerviosismo de sus modales. Su edad, pensó, sería más bien superior a los 30 que inferior. ¿Puedes decirme dónde estoy?, preguntó. Ya casi había decidido dormir en el páramo, cuando vi la luz de tu linterna. Estás cerca de los establos de entrenamiento del rey Pilan, dijo ella. Oh, por cierto.
¡Qué golpe de suerte!, gritó. Tengo entendido que un mozo de cuadra duerme allí solo todas las noches. Quizás sea la cena que le llevas. Ahora estoy seguro de que no serías demasiado orgullosa para ganar el precio de un vestido nuevo, ¿verdad? Sacó un trozo de papel blanco doblado del bolsillo de su chaleco. Ocúpate de que el niño tenga esto esta noche, y tendrás el vestido más bonito que el dinero pueda comprar. Ella se asustó por la seriedad de sus modales y corrió junto a él hacia la ventana por donde solía entregarle a él comidas. Ya estaba abierta y Hunter estaba sentado en la pequeña mesa del interior. Ella había empezado a contarle lo sucedido, cuando el desconocido volvió a subir. Buenas noches, dijo él, mirando por la ventana. Quería hablar contigo. La muchacha ha jurado que mientras él hablaba notó la esquina del paquetito de papel que sobresalía de su mano cerrada. ¿Qué tienes que hacer aquí?, preguntó el muchacho. Ese es un negocio que puede poner algo en tu bolsillo, dijo el otro. Tienes 2 caballos para la Copa Wessex. Silver Blaze y Bayard. Déjame tener el consejo claro y no serás un perdedor. Es cierto que en las pesas Bayard podía dar al otro 100 yardas en 5 estadios. ¿Y que el establo ha apostado por él? Así que eres uno de esos malditos revendedores, gritó el muchacho. La niña huyó hacia la casa, pero mientras corría miró hacia atrás y vio que el extraño estaba asomado a la ventana. Un minuto más tarde, sin embargo, cuando Hunter salió corriendo con el perro, ya no estaba. Y aunque corrió alrededor de los edificios no logró encontrar ningún rastro de él. Un momento, pregunté. El mozo de cuadra, cuando salió corriendo con el perro, dejó la puerta abierta detrás de él. Excelente, Watson, excelente, murmuró mi compañero. La importancia del punto me llamó tanto la atención que ayer envié un telegrama especial a Dartmoor para aclarar el asunto. El chico cerró la puerta con llave antes de salir. La ventana, debo agregar, no era lo suficientemente grande para que pasara un hombre. Hunter esperó hasta que sus compañeros de cuadra regresaron, cuando envió un mensaje al entrenador y le contó lo que había ocurrido. Straker se emocionó al escuchar el relato, aunque no parece haberse dado cuenta de su verdadero significado. Sin embargo, esto lo dejó vagamente incómodo, y la señora Straker, al despertarse a la 1 de la madrugada, descubrió que se estaba vistiendo. En respuesta a sus preguntas, él dijo que no podía dormir debido a su ansiedad por los caballos y que tenía intención de caminar hasta los establos para ver que todo estuviera bien. Ella le rogó que se quedara en casa, pues podía oír la lluvia golpeando contra la ventana. Pero a pesar de sus súplicas él se puso su gran impermeable y salió de la casa. La señora Straker se despertó a las 7 de la mañana y descubrió que su marido aún no había regresado. Se vistió apresuradamente, llamó a la doncella y se dirigió a los establos. La puerta estaba abierta. Dentro, acurrucados en una silla, Hunter estaba hundido en un estado de estupor absoluto. El puesto del favorito estaba vacío y no había señales de su entrenador. Los 2 muchachos que dormían en el loft de corte de paja encima del arnés. La habitación se despertó rápidamente. No habían oído nada durante la noche, porque ambos tienen el sueño profundo. Obviamente, Hunter estaba bajo la influencia de alguna droga poderosa, y como no se le podía sacar el sentido común, lo dejaron dormir mientras los 2 muchachos y las 2 mujeres salían corriendo en busca de los ausentes. Todavía tenían esperanzas de que el entrenador, por alguna razón, hubiera sacado al caballo para hacer ejercicio temprano, pero al ascender la loma cerca de la casa, desde donde se veían todos los páramos vecinos, no solo no pudieron ver señales del favorito desaparecido, sino que percibieron algo que les advirtió que estaban en presencia de una tragedia. A aproximadamente un cuarto de milla de los establos, el abrigo de John Straker ondeaba sobre una mata de aulaga.
Inmediatamente más allá había una depresión en forma de cuenco en el páramo, y en el fondo se encontró el cadáver del desafortunado entrenador. Su cabeza había sido destrozada por un salvaje golpe de algún arma pesada, y estaba herido en el muslo, donde había un corte largo y limpio, infligido evidentemente con algún instrumento muy cortante. Estaba claro, sin embargo, que Straker se había defendido vigorosamente contra sus agresores, pues en su mano derecha sostenía un pequeño cuchillo, que estaba coagulado en sangre hasta el mango, mientras que en su izquierda sostenía una corbata de seda roja y negra, que la doncella reconoció que había sido usado la noche anterior por el extraño que había visitado los establos. Hunter, al recuperarse de su estupor, también se mostró bastante seguro en cuanto a la propiedad de la corbata. Estaba igualmente seguro de que el mismo desconocido, mientras estaba junto a la ventana, había drogado su cordero al curry, privando así a los establos de su vigilante. En cuanto al caballo desaparecido, había abundantes pruebas en el barro que yacía en el fondo del hueco fatal que había estado allí en el momento de la lucha. Pero desde esa mañana ha desaparecido, y aunque se ha ofrecido una gran recompensa y todos los gitanos de Dartmoor están alerta, no han llegado noticias de él. Finalmente, un análisis ha demostrado que los restos de la cena que le dejó el mozo de cuadra contienen una cantidad apreciable de opio en polvo, mientras que la gente de la casa comió el mismo plato esa misma noche sin ningún efecto nocivo. Esos son los hechos principales del caso, despojados de toda conjetura y expuestos lo más claramente posible. Ahora recapitularé lo que la policía ha hecho en el asunto. El inspector Gregory, a quien se le ha confiado el caso, es un oficial extremadamente competente. Si tuviera imaginación, podría alcanzar grandes alturas en su profesión. A su llegada encontró y arrestó rápidamente al hombre sobre quien naturalmente descansaban las sospechas. No fue difícil encontrarlo, porque habitaba en una de esas villas que he dicho. Su nombre, al parecer, era Fitzroy Simpson. Era un hombre de excelente cuna y educación, que había desperdiciado una fortuna en el césped y que ahora vivía haciendo apuestas tranquilas y gentiles en los clubes deportivos de Londres. Un examen de su libro de apuestas muestra que había registrado apuestas por la cantidad de 5.000 libras, contra el favorito. Al ser arrestado, declaró voluntariamente que había venido a Dartmoor con la esperanza de obtener alguna información sobre los caballos de Kingspan, y también sobre Desborough, el segundo favorito, que estaba a cargo de Silas Brown en los establos de Mapleton. No intentó negar que había actuado como se había descrito la noche anterior, pero declaró que no tenía intenciones siniestras y que simplemente había deseado obtener información de primera mano. Cuando se encontró con su corbata, se puso muy pálido y fue completamente incapaz de explicar su presencia en la mano del hombre asesinado. Su ropa mojada demostraba que había salido a la calle durante la tormenta de la noche anterior, y su bastón, que era un abogado de Penang cargado de plomo, era un arma que, mediante repetidos golpes, podría haber infligido las terribles heridas que sufrió. El entrenador había sucumbido. Por otra parte, no había ninguna herida en su persona, mientras que el estado del cuchillo de Straker mostraría que al menos uno de sus agresores debía llevar su marca sobre él. Ahí lo tiene todo resumido, Watson, y si puede darme alguna luz le estaré infinitamente agradecido. Había escuchado con el mayor interés la declaración que Holmes con su característica claridad me había presentado. Aunque la mayoría de los hechos me eran familiares, no había apreciado lo suficiente su importancia relativa ni su conexión entre sí. ¿No es posible, sugerí, que la herida incisa en Straker haya sido causada por su propia mano? ¿Un cuchillo en las luchas convulsivas que siguen a cualquier lesión cerebral? Es más que posible. Es probable, dijo Holmes. En ese caso desaparece uno de los puntos principales a favor del acusado. Y sin embargo, dije, ni siquiera ahora entiendo cuál puede ser la teoría de la policía. Me temo que cualquier teoría que tengamos,
El Estado se opone muy gravemente a ello, respondió mi compañero. Supongo que la policía imagina que ese Fitzroy Simpson, después de drogar al muchacho y de haber obtenido de algún modo un duplicado de la llave, abrió la puerta del establo y sacó el caballo, con la intención, al parecer, de secuestrarlo. Le falta la brida, por lo que Simpson debe haberse puesto esto. Luego, habiendo dejado la puerta abierta detrás de él, se estaba alejando con el caballo por el páramo, cuando el entrenador lo encontró o lo alcanzó. Naturalmente, se produjo una pelea. Simpson le arrancó el cerebro al entrenador con su pesado palo sin recibir ningún daño del pequeño cuchillo que Straker usó en defensa propia. Y luego el ladrón llevó al caballo a algún escondite secreto o tal vez se escapó, durante la lucha, y ahora deambula por los páramos. Así es como le parece a la policía, y por improbable que sea, todas las demás explicaciones son aún más improbables. Sin embargo, cuando esté en el lugar lo comprobaré rápidamente y hasta entonces no veo cómo podemos llegar mucho más allá de nuestra posición actual. Ya era de noche cuando llegamos a la pequeña ciudad de Tavistock, que se encuentra, como el jefe de un escudo, en medio del enorme círculo de Dartmoor. En la estación nos esperaban dos caballeros. Uno era un hombre alto y rubio, con pelo y barba de león y ojos azul claro curiosamente penetrantes. El otro era un hombre pequeño, alerta, muy pulcro y elegante, con levita y polainas, patillas elegantes y un monóculo. Este último era el coronel Ross, el conocido deportista. El otro, el inspector Gregory, un hombre que rápidamente se estaba haciendo un nombre en el servicio de detectives inglés. Estoy encantado de que haya bajado, señor Holmes, dijo el coronel. El inspector ha hecho todo lo que se le ha podido sugerir, pero no deseo escatimar esfuerzos para vengar al pobre Straker y recuperar mi caballo. ¿Ha habido novedades?, preguntó Holmes. Lo siento. Decir que hemos avanzado muy poco, dijo el inspector. Tenemos un carruaje abierto afuera, y como sin duda le gustaría ver el lugar antes de que falle la luz, podríamos hablarlo mientras conducimos. Un minuto más tarde estábamos todos sentados en un cómodo landó, y estábamos caminando la pintoresca y antigua ciudad de Devonshire. El inspector Gregory estaba muy concentrado en su caso y soltó una serie de comentarios, mientras Holmes lanzaba alguna que otra pregunta o interjección. El coronel Ross se recostó con los brazos cruzados y el sombrero inclinado sobre los ojos, mientras yo escuchaba con interés el diálogo de los dos detectives. Gregory estaba formulando su teoría, que era casi exactamente lo que Holmes había predicho en el tren. La red está bastante cerca de Fitzroy Simpson, comentó, y yo mismo creo que él es nuestro hombre. Al mismo tiempo reconozco que la evidencia es puramente circunstancial y que algún nuevo acontecimiento puede alterarla. ¿Qué hay del cuchillo de Straker? Hemos llegado a la conclusión de que se hirió en su caída. Mi amigo el doctor Watson me hizo esa sugerencia mientras bajábamos. Si es así, sería perjudicial para este hombre, Simpson. Sin lugar a dudas. No tiene cuchillo ni señales de herida. Las pruebas en su contra son ciertamente muy sólidas. Tenía un gran interés en la desaparición del favorito. Está bajo sospecha de haber envenenado al mozo de cuadra, sin duda estaba en medio de la tormenta. Estaba armado con un palo pesado, y su corbata fue encontrada en la mano del muerto. Realmente creo que tenemos suficiente para presentarnos ante un jurado. Holmes negó con la cabeza. Un consejo inteligente lo haría trizas todo, dijo. ¿Por qué debería sacar el caballo del establo? Si deseaba dañarlo, ¿por qué no podía hacerlo allí? ¿Se ha encontrado en su poder un duplicado de la llave? ¿Qué químico le vendió el opio en polvo? Y, sobre todo, ¿dónde podría él, un extraño en la zona, esconder un caballo, y un caballo como este?
¿Cuál es su propia explicación sobre el papel que quería que la doncella le diera al mozo de cuadra? Dice que era un billete de 10 libras. Uno fue encontrado en su bolso. Pero sus otras dificultades no son tan formidables como parecen. No es un extraño en el distrito. Se ha alojado 2 veces en Tavistock durante el verano. Probablemente el opio fue traído desde Londres. La llave, una vez cumplida su finalidad, sería desechada. El caballo puede estar en el fondo de uno de los pozos o antiguas minas del páramo. ¿Qué dice de la corbata? Reconoce que es suya y declara que la ha perdido. Pero se ha introducido un nuevo elemento en el caso que puede explicar que haya sacado el caballo del establo. Holmes agudizó el oído. Hemos encontrado huellas que demuestran que un grupo de gitanos acampó el lunes por la noche a menos de 1 milla del lugar donde se produjo el asesinato. El martes ya no estaban. Ahora bien, suponiendo que hubiera algún entendimiento entre Simpson y estos gitanos, no podría haber estado guiando el caballo hacia ellos cuando lo alcanzaron. ¿Y no podrían tenerlo ahora? Es ciertamente posible. El páramo está siendo recorrido buscando a estos gitanos. También he examinado todos los establos y dependencias de Tavistock, en un radio de 10 millas. Hay otro establo de entrenamiento bastante cerca, ¿entiendes? Sí, y ese es un factor que ciertamente no debemos descuidar. Como Desborough, su caballo, era segundo en las apuestas, tenían interés en que desapareciera el favorito. Se sabe que Silas Brown, el entrenador, hizo grandes apuestas sobre el evento y no era amigo del pobre Straker. Sin embargo, hemos examinado los establos y no hay nada que lo relacione con el asunto. ¿Y nada que relacione a este hombre Simpson con los intereses de los establos de Mapleton? Nada en absoluto. Holmes se reclinó en el carruaje. Y la conversación cesó. Unos minutos más tarde, nuestro conductor se detuvo junto a la carretera, frente a una pequeña y cuidada villa de ladrillo rojo con aleros salientes. A cierta distancia, al otro lado de un prado, había una larga dependencia de tejas grises. En todas las demás direcciones, las curvas bajas del páramo, de color bronce por los helechos descoloridos, se extendían hasta el horizonte, interrumpidas solo por los campanarios de Tavistock y por un grupo de casas hacia el oeste que señalaban los establos de Mapleton. Todos saltamos a excepción de Holmes, que continuó reclinado con los ojos fijos en el cielo frente a él, completamente absorto en sus propios pensamientos. Solo cuando le toqué el brazo se despertó con un violento sobresalto y salió del carruaje. Disculpe, dijo, volviéndose hacia el coronel Ross, que lo había mirado con cierta sorpresa. Estaba soñando despierto. Había un brillo en sus ojos y una excitación reprimida en sus modales que me convencieron, acostumbrado como estaba a sus maneras, de que su mano estaba en una pista, aunque no podía imaginar dónde lo encontré. Quizás preferiría pasar inmediatamente a la escena del crimen, señor Holmes, dijo Gregory. Creo que preferiría quedarme aquí un rato y entrar en 1 o 2 cuestiones de detalle. Straker fue traído de vuelta aquí. ¿Supongo? Sí. Él yace arriba. La investigación es mañana. ¿Ha estado a su servicio algunos años, coronel Ross? Siempre lo he considerado un excelente servidor. Supongo que hizo un inventario de lo que tenía en los bolsillos en el momento de su muerte, inspector. Tengo las cosas en la sala de estar, si quiere verlas. Debería estar muy contento. Todos entramos en fila en la sala del frente y nos sentamos alrededor de la mesa central mientras el inspector abría una caja cuadrada de hojalata y colocaba un pequeño montón de cosas delante de nosotros. Había una caja de vestas, 5 centímetros de vela de sebo, una pipa de raíz de brezo, una bolsa de piel de foca con media onza de Cavendish de corte largo, un reloj de plata con una cadena de oro,
5 soberanos de oro, un estuche de aluminio para lápices, algunos papeles y un cuchillo con mango de marfil. Con una hoja muy delicada e inflexible marcada Weiss. Y CO. Londres. Este es un cuchillo muy singular, dijo Holmes, levantándolo y examinándolo minuciosamente. Supongo, al ver manchas de sangre en él, que es el que se encontró en manos del muerto. Watson, ¿este cuchillo seguramente pertenece a su línea? Es lo que llamamos un cuchillo para cataratas, dije. Eso pensé. Una hoja muy delicada pensada para trabajos muy delicados. Es extraño que un hombre lleve consigo en una expedición difícil. Sobre todo porque no se puede guardar en el bolsillo. La punta estaba protegida por un disco de corcho que encontramos junto a su cuerpo, dijo el inspector. Su esposa nos dice que el cuchillo estaba sobre el tocador y que él lo recogió al salir de la habitación. Era un arma pobre, pero quizás la mejor que pudo conseguir en ese momento. Muy posible. ¿Qué tal estos papeles? 3 de ellos son recibos de cuentas de comerciantes de heno. Uno de ellos es una carta de instrucciones del coronel Ross. Esta otra es una cuenta de modista por valor de 37 libras y 15 extendida por señora Lesurier, de Bond Street, a nombre de William Derbyshire. La señora Straker nos dice que Derbyshire era amiga de su marido y que, en ocasiones, sus cartas iban dirigidas aquí. La señora Derbyshire tenía gustos algo caros, comentó Holmes, mirando la cuenta. 22 guineas es bastante pesado para un solo disfraz. Sin embargo, parece que no hay nada más que saber y ahora podemos bajar a la escena del crimen. Cuando salimos de la sala de estar, una mujer, que había estado esperando en el pasillo, dio un paso adelante y dejó su mano sobre la manga del inspector. Su rostro estaba demacrado, delgado y ansioso, estampado con la huella de un horror reciente. ¿Los tienes? ¿Los has encontrado? Jadeó. No, señora Straker. Pero el señor Holmes ha venido desde Londres para ayudarnos, y haremos todo lo posible. Seguramente la conocí en Plymouth, en una fiesta en el jardín, hace algún tiempo, señora Straker. Dijo Holmes. No, señor. Estás equivocado. Dios mío. Vaya, podría haberlo jurado. Llevaba un traje de seda color paloma con adornos de plumas de avestruz. Nunca tuve un vestido así, señor, respondió la dama. Ah, eso lo aclara todo, dijo Holmes. Y disculpándose, siguió al inspector afuera. Un corto paseo por el páramo nos llevó al hueco en el que habían encontrado el cuerpo. Al borde estaba la aulaga de la que habían colgado el abrigo. Tengo entendido que no había viento esa noche, dijo Holmes. Ninguno. Pero lluvia muy fuerte. En ese caso el abrigo no fue arrastrado contra la aulaga, sino que fue colocado allí. Sí, fue colocado sobre el arbusto. Me llenas de interés, percibo que el suelo ha sido pisoteado en gran medida. Sin duda, muchos pies han estado aquí desde el lunes por la noche. Aquí a un lado se ha colocado un trozo de estera y todos nos hemos parado sobre él. Excelente. En esta bolsa tengo una de las botas que Straker. Mi querido inspector, se supera a sí mismo. Holmes tomó la bolsa y descendiendo al hueco, empujó la estera hasta una posición más central. Luego, estirándose boca abajo y apoyando la barbilla en las manos, examinó atentamente el barro pisoteado que tenía delante. «Hola», dijo él, de repente. «¿Qué es esto?» Era una vesta de cera a medio quemar, que estaba tan cubierta de barro que al principio parecía una pequeña astilla de madera. «No sé cómo he podido pasarlo por alto», dijo el inspector. Con expresión de fastidio. Era invisible, enterrado en el barro. Solo lo vi porque lo estaba buscando. ¿Qué?
¿Esperabas encontrarlo? No me pareció improbable. Sacó las botas de la bolsa, y comparó las impresiones de cada una de ellas con las marcas en el suelo. Luego trepó hasta el borde de la hondonada y se arrastró entre helechos y arbustos. Me temo que ya no quedan huellas, dijo el inspector. He examinado el terreno con mucho cuidado durante 100 metros en cada dirección. Efectivamente, dijo Holmes, levantándose. No debería tener la impertinencia de volver a hacerlo después de lo que dices. Pero me gustaría dar un pequeño paseo por el páramo antes de que oscurezca, para poder conocer el terreno mañana, y creo que me guardaré esta herradura en el bolsillo para tener suerte. Signos de impaciencia ante el método de trabajo silencioso y sistemático de mi compañero, miró su reloj. Me gustaría que volviera conmigo, inspector, dijo. Hay varios puntos sobre los cuales me gustaría recibir su consejo. Y especialmente en cuanto a si no debemos al público eliminar el nombre de nuestro caballo de las inscripciones. Para la copa. Por supuesto que no, exclamó Holmes, con decisión. Debería dejar el nombre en pie. El coronel hizo una reverencia. Me alegro mucho de haber tenido su opinión, señor, dijo. Nos encontrará en la casa del pobre Straker cuando haya terminado su paseo. Y podremos conducir juntos hasta Tavistock. Se volvió con el inspector, mientras Holmes y yo caminábamos lentamente por el páramo. El sol comenzaba a ponerse detrás de los establos de Mapleton, y la larga e inclinada llanura frente a nosotros estaba teñida de oro, profundizándose en ricos y rojizos marrones donde los descoloridos helechos y zarzas reflejaban la luz del atardecer. Pero las glorias del paisaje se desperdiciaron para mi compañero, que estaba sumido en sus pensamientos más profundos. Es así, Watson, dijo finalmente. Podemos dejar por el momento la cuestión de quién mató a John Straker y limitarnos a averiguar qué ha sido del caballo. Ahora bien, suponiendo que se hubiera escapado durante o después de la tragedia, ¿a dónde habría podido ir? El caballo es una criatura muy gregaria. Si lo hubieran dejado solo, sus instintos habrían sido regresar a Kingspan o ir a Mapleton. ¿Por qué iba a correr salvajemente por el páramo? Seguramente ya lo habrían visto. ¿Y por qué iban a secuestrarlo los gitanos? Estas personas siempre se marchan cuando se enteran de problemas, porque no quieren que la policía los moleste. No podían esperar vender un caballo así. Correrían un gran riesgo y no ganarían nada al llevárselo. Seguramente eso está claro. ¿Dónde está entonces? Ya he dicho que debe haber ido a Kingspan o a Mapleton. No está en Kingspan. Por eso está en Mapleton. Tomémoslo como una hipótesis de trabajo y veamos a qué nos lleva. Esta parte del páramo, como observó el inspector, es muy dura y seca. Pero desciende hacia Mapleton, y desde aquí se puede ver que hay una larga hondonada más allá, que debe haber estado muy húmeda el lunes por la noche. Si nuestra suposición es correcta, entonces el caballo debió haber cruzado eso. Y ahí llega el punto en el que debemos buscar sus huellas. Habíamos estado caminando a paso ligero durante esta conversación, y unos minutos más nos llevaron al hueco en cuestión. A petición de Holmes, caminé por la orilla hacia la derecha y él hacia la izquierda, pero no había dado 50 pasos cuando lo oí dar un grito y lo vi agitando su mano hacia mí. La huella de un caballo estaba claramente delineada en la tierra blanda frente a él, y el zapato que sacó de su bolsillo coincidía exactamente con la impresión. Vea el valor de la imaginación, dijo Holmes. Es la única cualidad que le falta a Gregory. Imaginamos lo que podría haber sucedido, actuamos según la suposición y nos encontramos justificados. Sigamos adelante. Atravesamos el fondo pantanoso y pasamos más de un cuarto de milla de césped seco y duro. El terreno volvió a inclinarse y de nuevo llegamos a las vías. Luego los perdimos durante media milla,
pero solo para recuperarlos una vez más cerca de Mapleton. Fue Holmes quien los vio primero y señaló con una expresión de triunfo en el rostro. Se veía la huella de un hombre al lado de la del caballo. El caballo estaba solo antes, grité. Exactamente. Antes estaba solo. Hola, ¿qué es esto? La doble vía giró bruscamente y tomó dirección a Kingspan. Holmes silbó y ambos lo seguimos. Sus ojos estaban puestos en el rastro, pero yo miré un poco hacia un lado y, para mi sorpresa, vi que las mismas huellas regresaban nuevamente en la dirección opuesta. Una para usted, Watson, dijo Holmes, cuando se lo señalé. Nos has ahorrado un largo camino, que nos habría devuelto sobre nuestras propias huellas. Sigamos el camino de regreso. No tuvimos que ir muy lejos. Terminaba en el pavimento de asfalto que conducía a las puertas de los establos de Mapleton. Cuando nos acercábamos, un mozo de cuadra salió corriendo entre ellos. No queremos vagabundos por aquí, dijo. Solo quería hacer una pregunta, dijo Holmes, con el índice y el pulgar en el bolsillo del chaleco. Debería llegar demasiado temprano para ver a su amo, el señor Silas Brown. Si tuviera que visitarlo mañana a las 5 de la mañana. Bendito sea, señor, si hay alguien cerca, estará, porque está siempre el primero en agitarse. Pero aquí está, señor, para responder a sus preguntas por sí mismo. No, señor, no. Es todo lo que vale mi lugar dejar que me vea tocar tu dinero. Después, si lo desea. Mientras Sherlock Holmes guardaba la media corona que había sacado de su bolsillo, un anciano de aspecto feroz salió por la puerta con una fusta de caza balanceándose en la mano. ¿Qué es esto? Dawson. Gritó. Sin chismes. Ocúpate de tus asuntos. ¿Y usted, qué diablos quiere aquí? 10 minutos hablar con usted, mi buen señor, dijo Holmes con la voz más dulce. No tengo tiempo para hablar con todos los vagabundos. No queremos extraños aquí. Vete o te encontrarás con un perro pisándote los talones. Holmes se inclinó hacia adelante y le susurró algo al oído al entrenador. Se sobresaltó violentamente y se sonrojó hasta las sienes. «Es mentira», gritó, «una mentira infernal». Muy bien. ¿Discutimos sobre ello aquí en público o lo hablamos en tu salón? Oh, entra si lo deseas. Holmes sonrió. No le entretendré más que unos pocos minutos, Watson, dijo. Ahora, señor Brown, estoy a su entera disposición. Pasaron 20 minutos y todos los rojos se habían desvanecido en grises antes de que Holmes y el entrenador reaparecieran. Nunca había visto un cambio como el que se había producido en Silas Brown en tan poco tiempo. Su rostro estaba pálido como la ceniza. Gotas de sudor brillaban en su frente y sus manos temblaban hasta que el fuste se mecía como una rama al viento. Su actitud intimidatoria y autoritaria también desapareció, y se encogió al lado de mi compañero como un perro con su amo. Tus instrucciones se cumplirán. Todo se hará, dijo. No debe haber ningún error, dijo Holmes, mirando a su alrededor. El otro hizo una mueca al leer la amenaza en sus ojos. Oh no, no habrá ningún error. Estará allí. ¿Debería cambiarlo primero o no? Holmes pensó un poco y luego se echó a reír. No, no lo hagas, dijo él. Te escribiré al respecto. No hay trucos, ahora, puedes confiar en mí. Puedes confiar en mí. Sí, creo que puedo. Bueno, mañana tendrás noticias mías. Giró sobre sus talones, sin hacer caso de la mano temblorosa que el otro le tendía, y partimos hacia Kingspan. Una combinación más perfecta de matón, cobarde y más astuto que el maestro Silas Brown,
con el que pocas veces me he encontrado, comentó Holmes mientras caminábamos juntos. ¿Tiene el caballo, entonces? Intentó fanfarronear, pero le describí exactamente cuáles fueron sus acciones. Había estado esa mañana que está convencido de que yo lo estaba observando. Por supuesto. Usted observó en las impresiones las punteras peculiarmente cuadradas y que sus propias botas correspondían exactamente a ellas. Una vez más, por supuesto, ningún subordinado se habría atrevido a hacer tal cosa. Le conté cómo, cuando, según su costumbre, era el primero en descender, vio un caballo extraño deambulando por el páramo. Cómo salió a ello, y su asombro al reconocer, en la frente blanca que ha dado nombre al favorito, que el azar había puesto en su poder el único caballo que podía vencer a aquel en el que había puesto su dinero. Luego le describí cómo su primer impulso había sido llevarlo de regreso a Kingspillan, y cómo el diablo le había mostrado cómo podía esconder el caballo hasta que terminara la carrera, y cómo lo había llevado de regreso y lo había escondido en Mapleton. Cuando le conté todos los detalles, lo abandonó y pensó solo en salvar su propio pellejo. ¿Pero sus establos habían sido registrados? Oh, un viejo farsante de caballos como él tiene muchos trucos. ¿Pero no es así? ¿No tienes miedo de dejar el caballo en su poder ahora, ya que tiene todo el interés en dañarlo? Mi querido amigo, lo protegerá como a la niña de sus ojos. Sabe que su única esperanza de misericordia es ponerlo a salvo. El coronel Ross no me impresionó como un hombre que probablemente mostraría mucha misericordia en cualquier caso. El asunto no depende del coronel Ross. Sigo mis propios métodos y cuento tanto o tan poco como quiero. Esa es la ventaja de no ser oficial. No sé si lo notó, Watson, pero los modales del coronel han sido un poco arrogantes conmigo. Ahora me inclino a divertirme un poco a su costa. No le digas nada sobre el caballo. Desde luego, no sin tu permiso. Y por supuesto, todo esto es un punto bastante menor en comparación con la pregunta de quién mató a John Straker. ¿Y te dedicarás a eso? Al contrario, ambos volvemos a Londres en el tren nocturno. Me quedé estupefacto con las palabras de mi amigo. Solo llevábamos unas horas en Devonshire y me resultaba completamente incomprensible que abandonara una investigación que había iniciado tan brillantemente. No pude sacarle ni una palabra más hasta que regresamos a la casa del entrenador. El coronel y el inspector nos esperaban en el salón. Mi amigo y yo regresamos a la ciudad en el expreso nocturno, dijo Holmes. Hemos tenido un pequeño y encantador soplo de su hermoso aire de Dartmoor. El inspector abrió los ojos, y el labio del coronel se curvó en una mueca de desprecio. Así que desesperas de arrestar al asesino del pobre Straker, dijo. Holmes se encogió de hombros. Sin duda hay graves dificultades en el camino, dijo. Tengo grandes esperanzas, sin embargo, de que su caballo parta el martes, y le ruego que tenga a su jinete listo. ¿Puedo pedirle una fotografía del señor John Straker? El inspector sacó una de un sobre y se la entregó. Mi querido Gregory, usted se anticipa a todas mis necesidades. Si se me permite pedirle que espere aquí un momento, tengo una pregunta que me gustaría plantearle a la doncella. Debo decir que estoy bastante decepcionado con nuestro consultor de Londres, dijo el coronel Ross sin rodeos, mientras mi amigo salió de la habitación. No veo que estemos más lejos que cuando él vino. Al menos usted tiene su seguridad de que su caballo correrá, dije. Sí, tengo su seguridad, dijo el coronel, encogiéndose de hombros. Preferiría tener el caballo. Estaba a punto de dar alguna respuesta en defensa de mi amigo cuando él entró de nuevo en la habitación. Ahora, caballeros, dijo, estoy bastante listo para Tavistock. Cuando entramos al subir al carruaje, uno de los mozos de cuadra nos abrió la puerta.
A Holmes se le ocurrió una idea repentina, porque se inclinó hacia adelante y tocó al muchacho en la manga. «¿Tienes algunas ovejas en el prado?», dijo. «¿Quién los atiende?» «Yo, sí, señor». «¿Ha notado algo raro en ellos últimamente?» «Bueno, señor, no es de mucha importancia. Pero 3 de ellos se han quedado cojos, señor». Pude ver que Holmes estaba extremadamente contento, porque se rió entre dientes y se frotó las manos. «Una posibilidad remota, Watson». «Una posibilidad muy remota», dijo, pellizcándome el brazo. «Gregory, permíteme recomendarte esta singular epidemia entre las ovejas». «Siga adelante, cochero». El coronel Ross todavía tenía una expresión que mostraba la mala opinión que se había formado de la habilidad de mi compañero, pero vi por el rostro del inspector que su atención se había despertado vivamente. ¿Considera eso para ser importante?, preguntó. «Muy bien». ¿Hay algún punto sobre el que quisieras llamar mi atención? Al curioso incidente del perro en la noche. El perro no hizo nada en la noche. Ese fue el curioso incidente, comentó Sherlock Holmes. 4 días después, Holmes y yo estábamos de nuevo en el tren, con destino a Winchester para ver la carrera por la Copa Wessex. El coronel Ross nos recibió con cita previa fuera de la estación y condujimos en su coche hasta el campo más allá de la ciudad. Su rostro era grave, y sus modales extremadamente fríos. «No he visto nada de mi caballo», dijo. «Supongo que lo reconocería cuando lo viera», preguntó Holmes. El coronel estaba muy enojado. «He estado en el césped durante 20 años y nunca antes me habían hecho una pregunta así», dijo. «Un niño reconocería a Silver Blaze, con su frente blanca y su pata delantera moteada». ¿Cómo son las apuestas? Bueno, esa es la parte curiosa. Ayer podría haber obtenido 15-1, pero el precio se ha ido reduciendo cada vez más, hasta el punto de que ahora apenas puede obtener 3-1. Dijo Holmes. Alguien sabe algo, eso está claro. Cuando el drag se detuvo en el recinto cerca de la gran tribuna, miré la tarjeta para ver las entradas. Decía: Wessex Plate. 50 SOP cada HFT y se añaden 1000 SOP para niños de 4 y 5 años. En segundo lugar, 300 libras. En tercer lugar, 200 libras. Nuevo recorrido 1 milla y 5 estadios. 1. De negro del señor Heath Newton, gorra roja, chaqueta canela. 2. Pugilista del coronel Barla, gorra rosa, chaqueta azul y negra. 3. Lord Backwaters Desborough, gorra y mangas amarillas. 4. Silver Blaze del coronel Ross, gorra negra, chaqueta roja. 5. Iris del duque de Balmoral, rayas amarillas y negras. 6. Rasper de Lord Singeford, gorra morada, mangas negras. Nos rascamos al otro y pusimos todas las esperanzas en su palabra, dijo el coronel. ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿El favorito de Silver Blaze? 5-4 contra Silver Blaze. Rugió el Rin. 5-4 contra Silver Blaze. 5-15 contra Desborough. 5-4 en el campo. Ya están los números arriba, grité. Están los 6 ahí. ¿Los 6 ahí? Entonces mi caballo corre, gritó el coronel con gran agitación. Pero no lo veo. Mis colores no han pasado. Solo han pasado 5. Este debe ser él. Mientras hablaba, un poderoso caballo bayo salió del recinto de pesaje y pasó a medio galope a nuestro lado, llevando en su lomo el conocido negro y rojo del coronel. Ese no es mi caballo, gritó el dueño.
Esa bestia no tiene ni un pelo blanco en su cuerpo. ¿Qué es esto que ha hecho usted, señor Holmes? Bueno, veamos cómo le va, dijo mi amigo imperturbable. Durante unos minutos miró a través de mis gemelos de campo. Capital. Un excelente comienzo, gritó de repente. Ahí están, doblando la curva. Desde nuestro arrastre teníamos una vista magnífica mientras subían por la recta. Los 6 caballos estaban tan juntos que una alfombra podría haberlos cubierto, pero a mitad de camino el amarillo del establo de Mapleton asomaba al frente. Antes de que nos alcanzaran, sin embargo, el rayo de Desborough fue disparado, y el caballo del coronel, alejándose a toda velocidad, pasó el poste unos buenos 6 cuerpos antes que su rival, el iris del duque de Balmoral, haciendo un mal tercer puesto. De todos modos, es mi raza, jadeó el coronel, pasándose la mano por los ojos. Confieso que no le veo ni pies ni cabeza. ¿No cree que ha mantenido su misterio el tiempo suficiente, señor Holmes? Ciertamente, coronel, lo sabrá todo. Demos una vuelta juntos y echemos un vistazo al caballo. Aquí está, continuó mientras caminábamos hacia la zona de pesaje, donde solo pueden entrar los propietarios y sus amigos. No tienes más que lavarle la cara y la pierna con alcohol de vino, y descubrirás que es el mismo Silver Blaze de siempre. Me dejas sin aliento. Lo encontré en manos de un farsante. Y se tomó la libertad de dirigirlo tal como lo enviaron. Mi querido señor, ha hecho maravillas. El caballo se ve muy en forma y bien. Nunca fue mejor en su vida. Te debo 1000 disculpas por haber dudado de tu capacidad. Me has hecho un gran servicio recuperando mi caballo. Y me haría aún más honor si pudiera poner sus manos sobre el asesino de John Straker. Lo he hecho, dijo Holmes en voz baja. El coronel y yo lo miramos asombrados. ¿Lo tienes? ¿Dónde está entonces? Él está aquí. ¿Aquí? ¿Dónde? En mi compañía en estos momentos. El coronel se sonrojó furiosamente. Reconozco perfectamente que tengo obligaciones para con usted, señor Holmes, dijo, pero debo considerar lo que acaba de decir como una broma de muy mal gusto o como un insulto. Sherlock Holmes se rió. Le aseguro que no lo he asociado con el crimen, coronel, dijo. El verdadero asesino está justo detrás de usted. Pasó junto a usted y puso su mano sobre el lustroso cuello del pura sangre. El caballo. Gritamos tanto el coronel como yo. Sí, el caballo. Y podría disminuir su culpa si digo que lo hizo en defensa propia y que John Straker era un hombre totalmente indigno de su confianza. Pero ahí suena la campana, y como espero ganar un poco en la próxima carrera, pospondré una larga explicación hasta un momento más apropiado. Esa noche teníamos la esquina de un auto Pullman para nosotros solos mientras regresábamos a Londres. Y me imagino que el viaje fue corto tanto para el coronel Ross como para mí, ya que escuchábamos la narración de nuestro compañero de los acontecimientos que habían ocurrido en los establos de entrenamiento de Dartmoor el lunes por la noche, y los medios por qué él los había desenredado. Confieso, dijo, que todas las teorías que me había formado a partir de los informes periodísticos eran enteramente erróneas. Y, sin embargo, había allí indicios. Si no hubieran estado cubiertos por otros detalles que ocultaban su verdadero significado. Fui a Devonshire con la convicción de que Fitzroy Simpson era el verdadero culpable, aunque, por supuesto, vi que las pruebas contra él no estaban ni mucho menos completas. Fue mientras estaba en el carruaje, justo cuando llegamos a la casa del entrenador, que se me ocurrió el inmenso significado del cordero al curry. Tal vez recuerden que estaba distraído y quedé sentado después de que todos se apearon. Me preguntaba en mi mente cómo pude haber pasado por alto una pista tan obvia.
Lo confieso, dijo el coronel, que incluso ahora no veo cómo nos ayuda. Era el primer eslabón de mi cadena de razonamiento. El opio en polvo no es en absoluto insípido. El sabor no es desagradable, pero sí perceptible. Si se mezclara con cualquier plato común, el comensal sin duda lo detectaría y probablemente no comería más. Un curry era exactamente el medio que disimularía este sabor. No es posible suponer que este extraño, Fitzroy Simpson, hubiera hecho que se sirviera curry a la familia del entrenador esa noche, y seguramente es una coincidencia demasiado monstruosa suponer que por casualidad llegó con opio en polvo la misma noche en que se sirvió un plato que disimularía el sabor. Eso es impensable. Por lo tanto, Simpson queda eliminado del caso y nuestra atención se centra en Straker y su esposa, las dos únicas personas que podrían haber elegido cordero al curry para cenar esa noche. El opio se añadía después de reservar el plato para el mozo de cuadra, ya que los demás comían lo mismo para la cena sin efectos nocivos. ¿Cuál de ellos, entonces, tuvo acceso a ese plato sin que la criada los viera? Antes de decidir esa cuestión, había captado el significado del silencio del perro, pues una inferencia verdadera invariablemente sugiere otras. El incidente de Simpson me había demostrado que había un perro en los establos y, sin embargo, aunque alguien había entrado y había sacado un caballo, no había ladrado lo suficiente como para despertar a los dos muchachos en el desván. Obviamente el visitante de medianoche era alguien a quien el perro conocía bien. Ya estaba convencido, o casi convencido, de que John Straker bajó a los establos en plena noche, y mató a Silver Blaze. ¿Con qué propósito? Por alguien deshonesto, obviamente, o ¿por qué debería drogar a su propio mozo de cuadra? Y sin embargo, no sabía por qué. Ha habido casos antes en los que los entrenadores se han asegurado grandes sumas de dinero atacando a sus propios caballos, a través de agentes, y luego impidiéndoles ganar mediante fraude. A veces es un yaqui que tira. A veces se trata de algún medio más seguro y sutil. ¿Qué fue aquí? Esperaba que el contenido de sus bolsillos pudiera ayudarme a sacar una conclusión. Y así lo hicieron. No se puede olvidar el singular cuchillo que se encontró en la mano del muerto. Un cuchillo que ciertamente ningún hombre en su sano juicio elegiría como arma. Era, como nos dijo el doctor Watson, una forma de cuchillo que se utiliza para las operaciones más delicadas conocidas en cirugía. Y esa noche iba a ser utilizado para una operación delicada. Debe saber, con su amplia experiencia en asuntos de césped, Coronel Ross, que es posible hacer un ligero corte en los tendones del jamón de un caballo, y hacerlo por vía subcutánea, para no dejar absolutamente ningún rastro. Un caballo tratado así desarrollaría una ligera cojera, que se atribuiría a un esfuerzo durante el ejercicio o un toque de reumatismo, pero nunca a un acto sucio. «Villano. ¿Sinvergüenza?», gritó el coronel. Aquí tenemos la explicación de por qué John Straker deseaba llevar el caballo al páramo. Una criatura tan enérgica ciertamente habría despertado al más profundo de los dormidos al sentir el pinchazo del cuchillo. Era absolutamente necesario hacerlo al aire libre. «¿He sido tan ciego?», gritó el coronel. Por supuesto que era por eso que necesitaba la vela, y encendió la cerilla. Sin duda. Pero al examinar sus pertenencias tuve la suerte de descubrir no solo el método del crimen, sino incluso sus motivos. Como hombre de mundo, coronel, usted sabe que los hombres no llevan billetes ajenos en el bolsillo. La mayoría de nosotros tenemos bastante que hacer para resolver la nuestra. Inmediatamente llegué a la conclusión de que Straker llevaba una doble vida y mantenía un segundo establecimiento. La naturaleza del proyecto de ley demostraba que había una dama en el caso, y que tenía gustos caros. Por muy liberal que seas con tus sirvientes,
Difícilmente se puede esperar que puedan comprar vestidos de paseo por 20 guineas para tus damas. Pregunté a la señora Straker sobre el vestido sin que ella lo supiera. Y una vez convencida de que nunca le había llegado, tomé nota de la dirección de la modista. Y sentí que al llamar allí con la fotografía de Straker, podría fácilmente deshacerse del mítico Derbyshire. A partir de ese momento todo quedó claro. Straker había conducido el caballo a un hueco donde su luz sería invisible. A Simpson en su huida se le había caído la corbata y Straker la había recogido, con alguna idea, tal vez, de poder usarla para asegurar la pata del caballo. Una vez en la hondonada, se puso detrás del caballo y encendió una luz. Pero la criatura, asustada por la repentina mirada, y con el extraño instinto de los animales, sintiendo que se pretendía hacer alguna travesura, arremetió y el zapato de acero golpeó a Straker de lleno en la frente. A pesar de la lluvia, ya se había quitado el abrigo para realizar su delicada tarea, por lo que, al caer, el cuchillo le cortó el muslo. ¿Lo dejo claro? Maravilloso, gritó el coronel. Maravilloso. Podrías haber estado allí. Mi toma final fue, lo confieso, muy larga. Se me ocurrió que un hombre tan astuto como Straker no se atrevería a realizar este delicado corte de tendón, sin un poco de práctica. ¿En qué podría practicar? Mis ojos se posaron en las ovejas y le hice una pregunta que, para mi sorpresa, demostró que mi suposición era correcta. Cuando regresé a Londres visité a la modista, que había reconocido a Straker como un excelente cliente de nombre Derbyshire, que tenía una esposa muy elegante y con una fuerte predilección por los vestidos caros. No tengo ninguna duda de que esta mujer lo había sumido en deudas hasta la cabeza y lo había llevado a este miserable complot. Ha explicado todo menos una, gritó el coronel. ¿Dónde estaba el caballo? Ah, se escapó y fue cuidado por una de tus vecinas. Creo que debemos tener una amnistía en esa dirección. Esto es Clapham Junction, si no me equivoco, y estaremos en Victoria en menos de 10 minutos. Si desea fumar un cigarro en nuestras habitaciones, coronel, estaré encantado de darle cualquier otro detalle que pueda interesarle. Gracias por acompañarnos en las aventuras de Sherlock Holmes. Silver Blaze. Por Arthur Conan Doyle. Esperamos que haya disfrutado esta historia y si lo hizo considere darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse.